Sean bienvenidos una vez más a Café con Fe, con sus queridísimos anfitriones Adit Zavala, Giovanna Báez y Paul Parra. El día de hoy vamos a retomar el tema que estuvimos discutiendo la semana pasada con respecto a la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Vamos a hablar de la familia como una institución precisamente, la familia como la base de todo tipo de sociedad. Dicho todo esto, vamos a comenzar directamente por el capítulo 6, ¿correcto? el cual se titula Algunas perspectivas personales. Exactamente. Es importante resaltar en este capítulo que básicamente lo que nos quiere como dar a entender o capaz dar tips el Papa, si se puede decir así, es que podemos desarrollar métodos pastorales nuevos y efectivos que sean sensibles a las circunstancias locales, actuales, diferentes tipos de realidades. Y también el hecho de que las familias son las que deben o deberían ser estas familias comprometidas que lleven la pastoral familiar en las iglesias por su rol como iglesia doméstica. Es importante resaltar que iglesia no es el templo como construcción, sino que iglesia somos todos, cada uno de los que hacemos vida en el templo. Por eso es que se habla de iglesia doméstica, porque como pareja, esposos, ya como una familia instituida, son los que llevan pues estas creencias y estos valores a lo que es su iglesia doméstica. Precisamente este capítulo habla sobre temas muy interesantes como en la cita textual, en el numeral 205, llamado Guiar a los prometidos en el camino de preparación al matrimonio. Les comento, los padres sinodales han dicho de diversas maneras que necesitamos ayudar a los jóvenes a descubrir el valor y la riqueza del matrimonio. Deben poder percibir el atractivo de una unión plena que eleva y perfecciona la dimensión social de la existencia, otorga a la sexualidad su mayor sentido, a la vez que promueve el bien de los hijos y les ofrece el mejor contexto para su maduración y educación, tratándose así directamente de que los hijos precisamente hay que enseñarles y hay que inculcarles estas perspectivas de la iglesia y en la iglesia doméstica sería la palabra correcta. Y aquí sería importante agregar el significado de la palabra sinodal, que a lo mejor para todos no está en el léxico común, pero a lo que se refiere a la iglesia con sinodal, cuando por ejemplo decimos que la iglesia debe ser sinodal, es una iglesia que sale al encuentro de aquellos que lo necesitan, no es una iglesia que se queda dentro del templo y hace allí todo, sino que sale, va en salida a llevar pues la buena noticia de Dios a todas aquellas personas que no la conocen o que sencillamente por alguna u otra razón no se acercan al templo a formar parte pues de ello. Sucede que también la iglesia, o sea, en este capítulo también invita a los pastores directamente a atraer a las familias, y no solo a las familias, sino a las personas que realmente están perdidas con respecto a la religión. ¿Okay? Exactamente, porque ahí se hace pues la similitud de ese pastor que busca su rebaño, que cuida su rebaño y busca siempre, pues aunque tenga todo su rebañito junto, siempre va por esa ovejita que está perdida o descarriada. Claro. También quería citar en el numeral 206 que dice: la compleja realidad social y los desafíos que la familia está llamado a afrontar hoy requieren un compromiso con mayor de toda comunidad cristiana. En la preparación de los prometidos al matrimonio, es preciso recordar la importancia de las virtudes. Entre tantas, la castidad resulta una constitución preciosa para el crecimiento genuino del amor interpersonal. Y allí básicamente podemos hablar de estas pastorales familiares, a veces pueden funcionar también para dar pues esas recomendaciones o acompañar, porque básicamente también pues en este capítulo lo que nos dice el Papa Francisco es que pues estas pastorales deben ser acompañantes, o sea, tienen que acompañar
y tiene que ser un acompañamiento total y exclusivamente personalizado, porque no es la misma realidad, no son las mismas personas. Como dicen por allí, cada cabeza es un mundo. Claro, y cuando hablamos no tan solo del acompañamiento, sino de la vocación al afrontar cosas difíciles en la vida del matrimonio y religioso. Podemos entrar pues ya a hablar del capítulo número 7, que se llama Fortalecer la educación de los hijos. Muy importante pues la educación que se pueda dar en casa, porque básicamente la educación viene de casa. Papá y mamá dan educación, colegio fortalece educación y da herramientas, pero papá y mamá son los que fortalecen. Por eso es que en este capítulo se centra en la importancia de la educación familiar y el papel crucial de los padres en el desarrollo de la moral y la espiritualidad, porque tienen que ir de la mano. Y el Papa resalta que los padres deben aceptar que a veces en esta sociedad está como un poquito complicado, porque los papás creen que el colegio es guardería, yo voy, tengo a mi hijo y el colegio se encarga, pero no, tienen que aceptar su función educativa desde el hogar, porque no todo es trabajar, y al final como que esa parte es culpa o es tarea exclusivamente del colegio. Claro. Entonces tienen que tener pues esta función educativa consciente, entusiasta y razonable, además de adaptarla al tiempo en el que está viviendo pues el niño o adolescente, porque no es lo mismo, ejemplo, no es lo mismo yo que nací en el 2001 a otra persona que nació en el 2007. En este capítulo el Papa nos resalta que ciertamente pues los padres son pues esos guías, esos acompañantes. Sin embargo, como todo, tenemos polos opuestos, tenemos extremos. Hay unos padres que son capaz súper, no sé si la palabra sería dejados, de que dan mucha libertad. Sin embargo, hay otros padres que son totalmente a lo contrario, son muy controladores. Claro. Y sobreprotectores, más que todo. en este capítulo el Papa nos dice que también pues esa obsesión por controlar cada aspecto de la vida de los hijos no es precisamente tampoco eso de educar, no es educativo, sino que lo que se debe es fomentar, por eso mismo también de acompañar pues su crecimiento y su libertad para que ellos vayan generando una madurez. Y por eso me gustaría citar el numeral 262, cita textual, que dice: si la madurez fuera solo el desarrollo de algo ya contenido en el código genético, no habría mucho que hacer. La prudencia, el buen juicio y la sensatez no depende de factores meramente cuantitativos de crecimiento, sino de toda una cadena de elementos que se sintetizan en el interior de la persona. Para ser más exactos, en el centro de su libertad. Es inevitable que cada hijo nos sorprenda con los proyectos que broten de esa libertad, que nos rompa los esquemas, y es bueno que eso suceda. La educación entraña la tarea de promover libertades responsables que opten en las encrucijadas con sentido e inteligencia. Personas que comprenden sin recortes de que su vida y la de su comunidad está en sus manos, y que esa libertad es un don inmenso. Y esta cita me recuerda mucho a una frase de San Agustín, o sea, es ese empleo o ese buen empleo de la libertad. Claro, y también quiero citar el numeral 267, que dice: la libertad es algo grandioso, pero podemos echarla a perder. La educación moral es un cultivo de libertad a través de propuestas, motivaciones, aplicaciones prácticas, estímulos, premios, ejemplos, modelos, símbolos, reflexiones, exhortaciones, revisiones de modo al actuar, y diálogos que ayuden a las personas a desarrollar esos principios interiores estables que mueven a lograr espontáneamente el bien. La virtud de la conversión que se ha transformado en un principio interno y establece la obra.
Es muy importante resaltar porque es como dice, la libertad es algo grandioso, pero también la puedes echar a perder. Por emplearla mal. Claro, Porque por el hecho también de que, bueno, soy libre y... puedo hacer lo que yo quiera. Exacto, y eso a veces también te lleva a creer que por ese don o ese derecho que tienes de libertad puedes pasar por encima de los demás. Claro. Y no es así, porque básicamente tienes la libertad, pero es para saberla usar. Y últimamente también es algo que está muy mal empleado en el mundo y en la sociedad. Claro, y así como dicen, como tienes libertad, tienes normas que cumplir y reglas que respetar. El siguiente capítulo, que es el número 8, que parte de acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Pero en este sentido, como iglesia, ¿no? Lo que hablamos de la pastoral familiar. Porque este capítulo se centra en cómo la iglesia debe acercarse a aquellos que por alguna razón no pueden acercarse a cumplir o a hacer vida, a formar parte de las enseñanzas de la iglesia. En este caso, en este capítulo, en el matrimonio. Y aquí también habla por el hecho de que hay muchas parejas que por no estar casados, pero ya están en concubinato, no asisten a la iglesia. Y entra el tema de por qué las parejas divorciadas o en concubinato no pueden recibir el cuerpo de Cristo. Sin embargo, se les dan otras modalidades de aprendizaje, otra manera también de recibir la bendición, pero siempre en pro de ese acompañamiento de buscar que el sacramento del matrimonio se dé en algún momento. Claro, o sea, y precisamente este capítulo también resalta el tema de que integrar, o sea, precisamente esa palabra, de que en cualquier caso, si ese matrimonio llega a, Dios no quiera, un divorcio, precisamente la iglesia está enfocada a guiar a esas parejas que están separadas, que están peleadas, y en cualquier caso un posible reencuentro o separarse de la mejor manera posible. Porque cabe destacar que en toda relación que se separa y que tenga hijos, tenga familia, los más afectados en ese tipo de casos siempre son los niños. Y precisamente este capítulo habla de acompañar, integrar y discernir a esas familias y personas que están simplemente perdidas por ese tipo de discusiones. Y cabe destacar que, digamos que ese tipo de discusiones, o sea, las discusiones y las peleas llevan a que no esté relacionado con Dios. Y con esto me refiero a que ¿de qué sirve tener un sentimiento tan malo, tan triste, cuando realmente la iglesia te apoya a que tengas ese incentivo, a que tú estés mejor, tu familia esté mejor? Claro, y es como tú le decías, Paul, es el difícil arte de la reconciliación, que requiere el sostén de la gracia, necesita la generosidad, colaboración de la familia, amigos y a veces incluso de profesionales. Obviamente no todas las parejas van a buscar pues ese acompañamiento espiritual, que pues, ahorita la verdad es que pocas personas se acercan con tanta frecuencia a buscar ayuda en la iglesia o pues en este acompañamiento espiritual de parte pues del sacerdote, ¿no? Pero básicamente podemos también ver pues ese acompañamiento desde que son novios, porque si tú, por eso también yo creo que a veces también uno como cristiano le cuesta a veces no conseguir, porque a veces sí se da, pero cuando no, a veces es bastante complicado el hecho de que una persona que ya está, digamos, y es cristiano, está en la iglesia, tiene su vida muy activa en la iglesia, pues unirte a una persona que no conoce la iglesia, que no sabe nada, porque la verdad es que a veces no sabes si esa persona va a respetar tu punto de vista, no sabes si esa persona va a saber entenderte en tu vida pues pastoral, aparte que a lo mejor tú no vas a tener tampoco como ese apoyo, y que muchos de nosotros
Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo llevo una vida muy activa en la iglesia en cuanto a retiros, trabajo con jóvenes, y a veces esa persona, si no está, pues digamos, en esa misma línea o esa misma sintonía, pues no va a entender qué es eso. O sea, en ese sentido tocaste temas muy, muy interesantes a nivel sentimental. Y con esto me refiero a que vamos a irlo estructurando. Por un lado, a nivel de las parejas, es cuestión de precisamente eso, o sea, respetar las creencias de la otra persona. O sea, y eso totalmente lo apoyo. No obstante, uno normalmente tiene como que esas creencias de que, oye, mi pareja no es cristiana, pero se va a meter con mi religión. Y viceversa, también la persona que es cristiana va a decir, no, es que esta persona no cree en mi religión, no quiero estar con ella. Eso no quiere decir que el amor no funcione, porque a fin de cuentas el amor es algo que tiene que llegar de las dos personas y se tiene que unificar en uno solo. Claro, y ahí es cuando entramos al capítulo 9. Espiritualidad matrimonial y familiar. Cito 314. Siempre hemos hablado de la inhabitación divina en el corazón de la persona que vive en gracia. Hoy podemos decir también que la Trinidad está presente en el templo de la comunión matrimonial. A pesar de que habita en las avalanzas de su pueblo, vive internamente en el amor conyugal de la gloria. Eso es muy interesante. Básicamente en este capítulo, digamos que como un resumen general, lo que podemos decir es que se centra en la vida familiar, en esa vida familiar, en ese camino de la familia que suele ser no solamente, o sea, no verlo nada más por el que tiene a veces tropiezos y cosas así, sino ese camino también de santificación en grupo y crecimiento, porque no solamente crecimiento personal de cada uno de los integrantes de la familia, sino un crecimiento espiritual bastante importante. En este capítulo, el Papa Francisco nos subraya también la espiritualidad de la familia, que se manifiesta en esos pequeños gestos cotidianos que reflejan el amor y la presencia de Dios en la vida diaria de cada uno de los integrantes de esa familia. Es correcto, o sea, ¿qué sucede? Que me gusta mucho ese capítulo porque al fin y al cabo es como dice el título, o sea, el título es bastante preciso, espiritualidad matrimonial y familiar, llevando directamente la fe en la familia, tanto en el matrimonio como en las próximas generaciones. Espiritualidad del cuidado, del consuelo y del estímulo también, porque no tan solo es estar allí en el amor, sino también en el duelo. Y precisamente tocó ese punto en el numeral 319 titulado Espiritualidad del amor exclusivo y libre. Les dicto lo siguiente. En el matrimonio se vive también en el sentido de pertenecer por completo solo a una persona. Los esposos asumen el desafío y el anhelo de envejecer y desgastarse juntos, y así reflejan la fidelidad de Dios. Esta firme decisión, que marca un estilo de vida, es una exigencia interior del pacto del amor conyugal. Porque quien no se decide a querer para siempre, es difícil que pueda amar de veras de un solo día. Pero esto no tendría sentido espiritual si se tratara solo de una ley vivida con resignación. Es una pertenencia del corazón, allí donde solo Dios ve. Cada mañana al levantarse se vuelve a tomar ante Dios esta decisión de fidelidad, pase lo que pase a lo largo de la jornada. Y cada uno cuando va a dormir espera levantarse para continuar esta aventura, confiando en la ayuda del Señor, así haciendo que cada cónyuge es para el otro signo e instrumento de la cercanía del Señor, que no nos deja solos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Sí, aquí podemos, digamos, retomar eso que hablábamos en el podcast pasado, de que el matrimonio es un sí constante, es una decisión, y pues en función de eso, pues el tema de los gestos, o sea,
podemos también, que ya lo habíamos conversado nosotros tras cámara, que muchas veces queremos hacer por la otra persona gestos heroicos maravillosos, pero a veces también esos gestos heroicos y maravillosos llegan muy tarde. Y entonces ya no surge pues ningún efecto, ya llega muy tarde. Entonces, a diferencia de gestos cotidianos, constantes pero pequeños, que marcan mucho la diferencia, porque es algo que está continuamente alimentándose y no deja pues que, digamos, que se abran esas heridas o aberturas, por decirlo de alguna manera, que puedan pues deteriorar la relación. Me gusta el tema porque, ¿qué sucede? Que con eso de que hacerse el heroico a último momento, o sea, también se refiere a los regalos o esos pequeños detalles que nacen en una relación. O sea, ¿qué sucede? En las relaciones también hay distintos puntos de vista y varios errores que llegan a lo cotidiano, o sea, llegan a las costumbres. Con esto me refiero a que se hacen monótonos, ¿ok? Todo se vuelve gris. Les pregunto si ustedes sabían que las mejores relaciones son de 3 personas. ¿Cómo? Claro, las mejores relaciones son de 3 personas. ¿Por qué? Porque hablando de la espiritualidad, podemos decir que las relaciones de 3 es como un triángulo. De este lado del triángulo está la novia, de este lado del triángulo está el novio, pero en la punta de arriba está Dios. Es verdad, la relación es de 3, aunque las personas no sepan. Sí, bueno, porque muchas veces, podemos decir que hay relaciones que no son de 3. No le dan apertura A Dios. y no voy a decir que es el tercero porque es más importante. Pero no le dan apertura, pues no se dan esa oportunidad de amar en Dios, amar en Dios, que es diferente a amar normalmente, sino amar en Dios. Y por eso me gustaría citar el numeral 315, que dice lo siguiente: la presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas, alegrías e intentos cotidianos. Cuando se vive en familia, allí es difícil fingir y mentir. No podemos mostrar una máscara. Si el amor anima esa autenticidad, el Señor reina allí con su gozo y su paz. La espiritualidad del amor familiar está hecha de miles de gestos reales y concretos. En esa variedad de dones y de encuentros que maduran la comunión, Dios tiene su morada. Esa entrega asociada a la vez lo humano y lo divino, porque está llena del amor de Dios. En definitiva, la espiritualidad matrimonial es una espiritualidad del vínculo habitado por el amor divino. Claro, y también quiero colocar aquí el numeral 323. Es una onda de experiencia espiritual, contemplar a cada ser querido con los ojos de Dios y reconocer a Cristo en él. Esto reclama una disponibilidad gratuita que permite valorar a su dignidad. Se puede plenamente presente ante el otro si uno se entrega porque sí. Porque cuando alguien se acerca a conversar con él, detenidamente su mirada es una mirada de amor. ¿Qué quieres que haga él por ti? Básicamente podemos decir, asociando un poco también, que todos nosotros también somos para nuestras familias capaz el rostro de Jesús. Y por eso también se dice por allí que es muy importante que como pareja, como familia, nunca nos vayamos a acostar con ese mal rato, con ese sinsabor, con esa discusión, sino que exista pues esa conversación civilizada, tranquila, donde yo te expongo lo que me incomoda, tú de igual forma, y vemos cómo podemos, como pareja y como familia, pues llevarlo a mejor término, o no a término, sino continuar pues esa bonita pues relación. Entonces, básicamente
estos son los puntos que nosotros queríamos discutir y exponer con ustedes. Ya Explicarles. cerramos este documento, esta discusión, y así como en el podcast pasado que leímos sus interacciones y de verdad que estuvimos revisando, nos gustó bastante conocer cuáles eran los capítulos, sus capítulos favoritos. En cuanto a esta exhortación, nos gustaría también que nos dejaran aquí qué tema o qué tips también podrían darle capaz a la familia, ustedes como familia, qué recomendaciones, por ejemplo, para esas personas que son capaz padres primerizos, que a veces no saben cómo criar a sus hijos, y en este mundo tecnológico solo le das al niño el teléfono para que se entretenga mientras estamos en otras cosas, y se pierden también a veces ellos de cosas importantes. Entonces conocer también pues qué les gustó de esta conversación, si les gustó el acompañamiento, si se van más por el lado de la educación y la crianza de los niños, si se van más como formar parte pues de este acompañamiento y discernimiento en cuanto a la iglesia, ayudar a integrar también más bien a todas las personas a la iglesia para un pues bien común. La exhortación apostólica, Amor y Leticia, es un documento muy preciso, es muy fácil de leer, es muy intuitivo. ¿Qué punto te gustó más de esta exhortación apostólica? El capítulo 6. En las viejas heridas, allí me quedé plasmado. Precisamente, o sea, hablando sobre de que por más que sea hay que curar esos pequeños rencores. Entonces, agradecerles por su tiempo, agradecerles por escucharnos una vez más. Los invitamos a que nos sigan acompañando, sigan interactuando con nosotros. Nos vemos en un próximo podcast ya con otro documento. Y nada, no se olviden de responder lo del tema de cuál es su capítulo favorito abajo en los comentarios, que los estaremos leyendo. Y bueno, nada, nos estarán también ayudando a nosotros. Así que hasta el próximo podcast. Y esto fue un poco más de Café con Fe.